Pensó que había tocado fondo cuando ya no quedaba nada que sostener, no porque todo hubiera desaparecido de golpe, sino porque lo poco que quedaba ya no tenía sentido. Había días en los que despertaba sin urgencia, sin expectativa, sin una razón clara para levantarse. No era tristeza constante, era algo más silencioso, una sensación de vacío que no gritaba, pero tampoco se iba. Durante mucho tiempo creyó que la vida funcionaba como le habían dicho: estudiar, avanzar, cumplir, resistir. Pensó que si seguía el camino correcto, en algún momento llegaría esa paz prometida, ese instante en el que todo encajaría. Pero el tiempo pasó, y ese momento nunca llegó. Por fuera, parecía estar avanzando. Por dentro, algo se estaba quebrando lentamente. Los años anteriores habían estado llenos de decisiones tomadas por inercia, no porque fueran incorrectas, sino porque no eran propias. Decisiones hechas para no decepcionar, para encajar, para no quedarse atrás. Y así, casi sin darse cuenta, empezó a vivir una vida que funcionaba, pero no se sentía viva. Al principio lo ignoró. Se dijo que era cansancio, luego que era una etapa, después que todos se sentían así en algún momento. Pero la incomodidad no desaparecía, solo se transformaba. Las cosas que antes motivaban dejaron de hacerlo. Las metas que parecían claras se volvieron borrosas, y cada logro alcanzado traía una satisfacción cada vez más corta, como si algo dentro de él supiera que no iba por ahí. El derrumbe no fue un evento, fue un proceso, rutinas que empezaron a pesar, relaciones que se sostenían más por costumbre que por conexión, conversaciones vacías, sonrisas automáticas, promesas internas que se posponían una y otra vez. Y lo más duro no era fallar, era no saber por qué seguía intentándolo. Había días en los que se sentía completamente funcional, cumplía, respondía, seguía, y otros en los que el simple hecho de existir parecía un esfuerzo desproporcionado. No entendía qué estaba mal, solo sabía que algo no estaba bien, hasta que llegó ese momento, no dramático, no visible, pero definitivo. Ese instante silencioso en el que dejó de huir de la pregunta que llevaba tiempo evitando. ¿Esto es todo? ¿Así se supone que se siente vivir? Aceptar que había llegado al límite no fue una derrota, fue un acto de honestidad, tal vez el primero en mucho tiempo. Tocar fondo no fue caer al vacío, fue quedarse sin excusas, sin distracciones, sin versiones que sostener. Fue darse cuenta de que seguir igual ya no era una opción. El silencio que vino después fue incómodo. No había ruido externo que tapara lo que estaba emergiendo. Aparecieron recuerdos que habían sido enterrados, miedos que habían sido ignorados, verdades que habían sido postergadas. Cada día era una confrontación directa consigo mismo, con las decisiones tomadas, con las que nunca se atrevió a tomar, con las veces que se abandonó para sobrevivir. No había un plan maestro, no había garantías, solo pequeños gestos de responsabilidad interna. Quedarse cuando lo más fácil era huir, escuchar cuando lo habitual era distraerse, sentir, incluso cuando dolía. La transformación no llegó de golpe, llegó despacio, casi imperceptible. No hubo anuncios, no hubo celebraciones, no hubo aplausos. La reconstrucción ocurrió en lo cotidiano, en la manera de hablarse internamente, en aprender a no castigarse por no ser quien creía que debía ser, en aceptar que el pasado no se podía cambiar, pero sí resignificar. Poco a poco, dejó de preguntarse quién debería ser y empezó a preguntarse quién era realmente. El miedo no desapareció, seguía ahí, pero ya no dirigía cada decisión. Aprendió a avanzar con él, no contra él. La vida no se volvió perfecta. Seguía habiendo días difíciles, momentos de duda, cansancio, pero algo había cambiado en lo esencial. Por primera vez, estaba viviendo desde un lugar honesto.
Mirar atrás ya no dolía igual. Las caídas dejaron de sentirse como fracasos absolutos. Empezaron a verse como partes necesarias de una historia más grande. No para justificarlas, sino para entenderlas. Comprendió que la fortaleza no estaba en no haber caído, estaba en no haberse quedado ahí por miedo a mirarse. Y entonces llegó la revelación más importante. El fondo nunca fue destrucción, fue revelación. Fue el lugar donde se rompieron las mentiras, donde ya no se podía fingir, donde solo quedaba lo real. Pensó que había tocado fondo, y tenía razón, pero el fondo no era el final de su historia, era el punto exacto donde dejó de perderse a sí mismo. Porque a veces, tocar fondo no significa haberlo perdido todo, significa dejar de perderte a ti. Y tal vez, si hoy estás escuchando esto, si sientes que estás ahí, no te apresures a salir. Escucha, porque el fondo no siempre es el lugar más oscuro. A veces es el único lugar desde el cual se puede empezar de verdad.